Bueno, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos al último video de la clase de hoy y también de la unidad 2. Si llegaron hasta acá, imagino que ya habrán visto el primer video que trata sobre la última dictadura cívico-militar. Ya habrán visto las dos diapositivas en PowerPoint acompañadas de los audios que detallan el gobierno tanto de Alfonsín como de Menem. Llegamos al último video, el cual tiene la función de ser más que nada un epílogo, un epílogo de todo lo que venimos viendo y una suerte de cierre de esta unidad en estos casi 30 años de historia que estuvimos viendo en esta clase. Así que retomando donde nos habíamos quedado en la última diapositiva, en 1999 inicia el gobierno del presidente de la Rúa. Es un gobierno que inicia con cierta expectativa de algo distinto. 10 años de un gobierno menemista y neoliberal eh, han dejado ya una fuerte recesión económica de la cual no parece haber solución. El plan de convertibilidad había sido una de las promesas de campaña de la Rúa. Sin embargo, una vez que asume la posibilidad de revertirlo, de quitarlo, se vuelve esquiva. En los pocos años, en los 2 años, mejor dicho, de gobierno de la Rúa, a pesar de sus promesas de campaña, lo que prevalecerá será una continuidad a las políticas fuertemente neoliberales del gobierno de Carlos Menem. Esto, como mencionamos en las diapositivas, impactó fuertemente en el consumo y en la precarización del empleo de los trabajadores de prensa. Por citar algunas estadísticas del periodo, entre 1998 y 2002, el empleo en blanco dentro de los medios gráficos llegó a su piso de 33,4%. Es decir, que uno de cada tres trabajadores de prensa mantenía su trabajo en blanco, en contraposición a los otros dos que o habían sido despedidos o habían perdido sus derechos laborales a causa de la precarización. Esta caída del consumo también se reflejó en las tiradas de los diarios. Por citar un ejemplo, Clarín, en este contexto, como ya hemos visto, se consolida como el gran multimedios de la década de los 90. El diario Clarín en esos años llegó a editar más de 60.000 ejemplares diarios. Sin embargo, llegando al 2001, ese porcentaje decayó a 458.000 ejemplares. En el caso de las revistas, sucede algo similar, pero incluso es mucho más notoria la caída del consumo. Como mencionamos también en las diapositivas de los años 90, las revistas fueron uno de los pocos medios, si no el único medio gráfico eh, cuya tirada aumentó en la época, incluso a pesar de competir contra productos extranjeros importados, aprovechando la dolarización de la economía. En 2001 se editaron anualmente más de 112 millones de ejemplares de revistas. Al año siguiente se editaron 57 millones, es decir, hubo una caída del 53%. Estos son unos pequeños números, de pequeños no tienen nada, pero eh, sirven para reflejar la caída del consumo en, en el sector gráfico. También es importante mencionar, retomando el punto anterior en la diapositiva de los años 90, que es en este periodo en donde los actores transnacionales comienzan a vender sus acciones y los actores locales, por ejemplo el grupo Clarín, vuelve a tener peso dentro del grupo multimedio.
Sin embargo, tanto La Nación como Clarín, que son los dos diarios más importantes y que engloban los grupos mediáticos más importantes, siguen fuertemente endeudados en dólares, teniendo en cuenta la dolarización de la economía que inicia a partir del 91. Estos multimedios se han endeudado sistemáticamente en la actualización tecnológica y para este periodo, finalizando el siglo XX, finalizando el milenio, se encuentran fuertemente endeudados con accionistas extranjeros. Es en este contexto en donde asume el presidente de la Rúa. Como mencionamos, a pesar de sus promesas de campaña, a pesar de sus fuertes críticas en campaña a las políticas económicas de Menem, de la Rúa, por influencia externa o por motus decisión interna, genera una continuidad con estas políticas. La renuncia de Chacho Álvarez y el regreso de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía para tratar de revertir o de solucionar la crisis de la convertibilidad son elementos que detonan la credibilidad del gobierno. Es en este momento, en este contexto, en tanto el corralito como el mega blindaje, utilizando préstamos del FMI, hacen estallar el tejido social y ocurren las grandes manifestaciones en Plaza de Mayo, que se saldarán con sangre de los manifestantes y con decenas de muertos en dichas manifestaciones. El gobierno de la Rúa es muy breve, apenas llega a cumplir la mitad de su mandato, cuando el 20 de diciembre de 2001 escapa en helicóptero a su residencia en Olivos, en aquella famosa imagen que todos conocemos del helicóptero volando de la Plaza de Mayo. Es en este momento donde presentamos la primera de las 3 tapas. No van a ser tantas tapas en este pequeño video de cierre, donde podemos ver cómo se explaya Clarín. Es bastante directo. Renunció de la Rúa, podemos observar los heridos. Es una imagen muy fuerte que presenta. Y abajo PJ analiza la devaluación. Es en este periodo, disculpen la interrupción, es en este momento en que ocurre el famoso o trágico hito de 5 presidentes en una semana, que valga nobleza obliga, hay que corregirlo, porque bueno, si algo cambia, no fue una semana, fueron aproximadamente 10 días. Tengamos en cuenta que de la Rúa renuncia el 20 de diciembre. Es en ese momento que Ramón Puerta asume como presidente provisional por ser el titular del Senado, porque el vicepresidente también renuncia. Ramón Puerta y el PJ proponen a Alberto Rodríguez Sá como presidente provisional y un llamado a elecciones. El 23 de diciembre, Alberto Rodríguez Sá jura como presidente y declara el default, es decir, la deuda que se mantiene con el FMI no se puede pagar. En estos días, Alberto Rodríguez Sá falla en lograr un acuerdo con los gobernadores, y ante esa frustración y falta de respuesta por parte de varios gobernadores provinciales, el 30 de diciembre renuncia a la presidencia y retoma su puesto en la gobernación de San Luis. De nuevo, ante la renuncia de Alberto Rodríguez Sá, Ramón Puerta retoma su puesto como presidente provisional, pero renuncia también, dimite, y queda a cargo Eduardo Camaño. Eduardo Camaño era el titular del Senado. Eduardo Camaño lo que hace es convocar una asamblea legislativa para elegir al próximo presidente provisional, y es en este momento en donde llega Eduardo Duhalde, el cabezón Duhalde, que había perdido las elecciones a la presidencia contra de la Rúa, y que su último cargo, su último tiempo como gobernador de la provincia de Buenos Aires, había estado enfrentado incluso con el presidente
Menem. Todo esto sucede el 1 de enero, es decir, en 10 días, efectivamente, 5 presidentes pasaron por la Casa de Gobierno de nuestro país. Con Duhalde como presidente, eh, empiezan a haber leves rastros de reactivación económica. Sin embargo, las protestas sociales producidas por los altos índices de pobreza que superan el 50% en muchos casos, hacen que los cortes de calles y las protestas de los movimientos piqueteros sean el pan de cada día. Sin embargo, eh, una de esas protestas va a ser tristemente conocida, principalmente por eh, sectores más vinculados a la izquierda política. Estoy hablando de la tristemente masacre de Avellaneda. Vamos a pasar, y esto es central, como lo han visto, si ya han visto el documental, calculo que ya lo habrán visto, entonces esta etapa, y si no es probable que ya la conozcan, les resulte muy familiar. Acá estamos. La crisis causó 2 nuevas muertes. Vamos a observar la imagen, la icónica imagen. Bien, que de nuevo, si ustedes vieron el documental, que es probable que lo hayan hecho, ¿qué puedo agregar yo al, a lo que han mencionado en dicho documental? El tratamiento de la información y la operación mediática realizada tanto desde el gobierno, con el presidente Duhalde a la cabeza, y de los medios de comunicación por instalar una versión afín a los intereses del gobierno, llevaron incluso al diario Clarín a ocultar información. Cuando podemos ver acá brevemente, arriba del título dice: no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Eso es una directa mentira, porque como habrán visto en el documental, eso ya se conocía. Los asesinos no tuvieron ningún reparo en disimular su autoría, tanto así como las fotos. Las fotos claramente eh, demuestra la existencia de fotos mucho más nítidas que podrían contextualizar incluso mejor, encuadrar la noticia, la imagen, y ni hablar de la personalización de la crisis como un sujeto que causa muertes. No son las fuerzas de seguridad las que causan muertes, es la crisis, una despersonalización, una desresponsabilización atroz. Sin embargo, esta operación mediática, porque es una operación mediática, cuestión de días comienza a hacer agua por todos lados, comienza a fragmentarse el discurso oficial, y finalmente eh, se conoce que efectivamente fueron policías quienes perpetraron esos 2 asesinatos de tanto Darío Santillán como Maximiliano Costetti. Esta, junto a otros cuestionamientos políticos y escándalos mediáticos, aceleran las elecciones, en donde el presidente Duhalde consideraba la reelección. Sin embargo, bueno, en una maniobra habilidosa, Duhalde se baja de la candidatura y aparece como su sucesor, un gobernador de Santa Cruz, que hasta ese momento era bastante desconocido, y sin embargo, a partir de este momento va a cobrar una notoriedad que no hace ni falta escribir. Estoy hablando obviamente de Néstor Kirchner. Sin embargo, antes de la elección, en donde Néstor Kirchner se impondría a propio Menem por un escaso porcentaje, tenemos en cuenta que Néstor Kirchner asume con 22 puntos, gana con 22 puntos, estaba por Menem saca aproximadamente, si no me equivoco, el 20%, y tendrían que ir a balotaje. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los que no votaron ni por Menem ni por Kirchner iban a votar por Kirchner, Menem, en una maniobra que intenta dejarlo a Néstor Kirchner como débil en su gestión, se baja antes de la candidatura.
dejando esto de lado, poco antes de las elecciones tiene lugar la redacción de la ley de industrias culturales. ¿Cuál es la importancia de la ley de industrias culturales? Quizás el último elemento histórico que, mejor dicho no, es el último elemento fuerte que vamos a analizar en esta unidad 2. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia de la ley de industrias culturales? Una razón muy sencilla, y es que evita cualquier tipo de expropiación realizada por capitales extranjeros a medios nacionales. Es decir, evita que ante las deudas que algún medio, podríamos llamarle Clarín, que algún tipo de deuda que este medio tenga con capitales extranjeros, dichos capitales extranjeros no pueden embargarle sus propiedades dentro del país. Esta es una, quizás teniendo en cuenta esto, eh, las maniobras detrás de la masacre de Avellaneda quizás sean un poco más claras. Uno queda en qué creer. Pero bueno, este proyecto prácticamente estaba ya armado cuando asumen Néstor Kirchner la presidencia y él la firma y es, si no el primero, el segundo, segunda de las leyes que pasa una vez asumido. Con la presidencia de Néstor Kirchner inicia un proceso que ya nos trasciende y trasciende los objetivos de esta unidad 2, pero que veremos más adelante en las siguientes unidades. El inicio de la presidencia de Néstor Kirchner va a estar marcada por una prosperidad económica y una renovación en lo político y en lo social, que encontrará su quiebre a partir de 2007, 2008 y principalmente 2009, en donde nuevamente, y debido a conflictos económicos y políticos entre el gobierno y el grupo Clarín, iniciará nuevamente otra de las tantas guerras mediáticas que hemos analizado en toda esta unidad 1 y unidad 2. Pero bueno, no hay que adelantarse y eso lo veremos más adelante después del parcial en las otras unidades. Así que por el momento este es el fin.